Bienvenidos al programa de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar respondiendo a aquellas que tenemos seleccionadas para el día de hoy, pero antes de eso, dos advertencias. Primera, las preguntas que se reciben durante el mes se contestan a lo largo del mes siguiente, es decir, en los programas de preguntas y respuestas que tendrán lugar en el mes siguiente a aquel en que se ha formulado la pregunta. Se contestan todas. Segunda advertencia. Si alguien está pensando que no le han contestado a esa pregunta y la vuelve a repetir, ocurre un problema, y es que se selecciona para el mes siguiente y claro está, hay una duplicidad de preguntas. Esperen tranquilamente a que pase un mes antes de reformular la pregunta si no se ha contestado. Primeramente, Ángela Silva, ¿qué significado tiene cuando dice la Biblia que este género no sale si no es con ayuno y oración? Para entender una respuesta bíblica, no importa cuál sea, es necesario conocer el entorno textual completo y en caso de los evangelios sinópticos tenemos que leer el pasaje en todos los evangelios sinópticos en que se describe. Se está tratando concretamente en este de la imposibilidad que los discípulos tuvieron de expulsar un demonio de un muchacho. Y claro está, los discípulos se dan cuenta de que han fallado y preguntan a Cristo por qué no pudieron hacerlo. En Mateo 19:20 Jesús dice que les contestó por vuestra falta de fe. En el Evangelio paralelo de Marcos 9:29 Jesús habla de que solamente se expulsa ese tipo de demonios con oración, mediante oración y ayuno, quiere decir, por el poder divino. En ambos casos, la fe demanda aceptación del poder de Dios y dependencia de él, y el ayuno y la oración colocan al creyente en la experiencia de una dependencia personal de Dios. Por tanto, no estemos buscando hoy expulsión de demonios y cosas por el estilo de alguna forma de ser. Dios es el único que puede hacer operaciones de poder semejantes a esta. Ángela Silva, ¿es correcto hacer una campaña evangélica mixta, es decir, con música del mundo y música cristiana para atraer a la gente que no cree y de esta manera predicar el evangelio? Primero, tratar de atraer a la gente con música que no es cristiana o con cualquier tipo de música o cualquier elemento ajeno para predicar el evangelio no está en ninguna parte de la Biblia y no es correcto. Es más, es engañoso. A veces invitamos a la gente a un concierto musical, no importa cuál sea, y en medio de ese concierto hacemos un alto y le predicamos el evangelio. Le estamos mintiendo porque lo invitamos a una cosa y le hablamos de otra. El que predica el evangelio tiene que tener claramente el conocimiento de que quien opera en la vida del inconverso y atrae al inconverso es el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra. Por tanto, no engañemos a la gente ni usemos elementos del mundo para atraer a la gente a un mensaje de predicación del evangelio. Cristian Doncel, ¿podría explicarnos Lucas 4, 22, 24? Es ese pasaje tan conocido en que el entorno de Cristo, que conocía bien a la familia porque había convivido con ellos durante mucho tiempo en Nazaret, esto le niegan respeto, dudan de él y preguntan, ¿quién es este? ¿Es el hijo del carpintero o el carpintero? La familiaridad con la persona le resta a veces importancia entre quienes la conocen. Jesús era para ellos simplemente uno más del vulgo del que conocían también su propio trabajo, su propia profesión. Por tanto, no era digno de ser tenido en cuenta. Esto se mantiene en el tiempo. Y muchas veces una iglesia tiene un excelente maestro, pero busca otro para oír un sonido distinto de la misma verdad.
y el gran, importante maestro, pastor, lo que sea, de esa congregación, queda relegado a un segundo plano porque es de los nuestros. Christian Doncel. ¿Qué cosas debería considerar un cristiano antes de votar por algún candidato, ya sea para presidente, alcalde o senador? Lo primero que tiene que hacer un cristiano es tener sentido común y valorar el programa que ese candidato presenta para su gobierno, teniendo en cuenta que muchas veces se presenta una cosa en el programa electoral y luego no se hace. Pero busquemos aquel cuyas propuestas tengan mayor consonancia con la Biblia, que sean mayormente sociales en favor y beneficio de las personas, etcétera, etcétera, y después, orando al Señor, haga conforme a su conciencia. Alain Soto. ¿Puede alguien adjudicarse autoridad apostólica en este tiempo? ¿Cómo poder entender los ministerios de apóstol y profeta hoy? Si no están operativos, ¿cómo los aplicamos? Primeramente, nadie puede asumir, adjudicarse, abrogarse la autoridad de apóstol o profeta equivalente a los 12, equivalente a los profetas que usó el Señor para poner la base de fe de la Iglesia y terminar de escribir el Nuevo Testamento. Esos dones no están operativos hoy. Por tanto, nadie puede decir que yo soy apóstol en el sentido equivalente o igual a los 12, ni profeta en el sentido o equivalente igual a aquellos que han escrito pasajes proféticos en el Nuevo Testamento. Es verdad que hay una operatividad del don de profecía, como dice Pablo en carta primera a los Corintios, capítulo 14, para aquellos que mediante la palabra alientan, exhortan a la congregación, animan, dirigen, orientan en la vida cristiana. Esto sí es operativo en el día de hoy, pero al mismo tiempo no podemos aplicar dones que no existen. Entonces, si no podemos utilizar dones con la autoridad de los apóstoles, no podemos aplicar el don de apóstol en ese mismo sentido para el día de hoy. Alain Soto. ¿Qué entendemos por teología tomista? En alguno de sus estudios escuché que lo mencionó, pero me quedó duda con respecto a si el Señor Jesús descendió literalmente o no a los infiernos. ¿Descendió literalmente? Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué es teología tomista? Es la escuela de teología que surge como consecuencia de los trabajos teológicos de Tomás de Aquino, especialmente de su obra monumental que se llama Summa Teológica. La segunda pregunta, Jesús no descendió a ningún lado entre su muerte y su resurrección. Su cuerpo estuvo en la tumba, su espíritu encomendado a las manos del Padre, y para hablar de el descenso de Jesús al Hades, tenemos que seleccionar textos, sacarlos de su contexto, como por ejemplo el de Efesios 4:9, que dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, pero que lo que está diciendo Pablo ahí es el precio que Dios pagó para salvar al más perdido de los pecadores. Javid Mejía. ¿Por qué Pablo, cuando escribe la carta a Filemón, le ruega por Onésimo que lo reciba como si fuera él? Si Onésimo había escapado de la esclavitud, ¿para qué volverlo a la esclavitud? Siendo que ya estaba preso y había pagado, o Pablo quizás había pagado la fianza. Hay una confusión aquí y tiene que ver especialmente con el contexto histórico. En tiempos de Pablo, los esclavos que escapaban a su dueño podían ser condenados a muerte. Onésimo se había escapado de Filemón. Fue alcanzado por la predicación del Evangelio de Pablo y recibió a Cristo. Ahora Pablo lo devuelve a su amo por tres razones. Primero, para evitar que alguien descubriera que era un esclavo fugitivo y pudiera acabar con su vida. Segundo, porque su dueño legal existía todavía. En tercer lugar, para que aquel que era dueño legal de este esclavo
lo recibiese no como un esclavo arrepentido que volvía a su casa, sino como un hermano en Cristo y lo tratase de ese lugar. Onésimo no estuvo preso con Pablo y por su prisión pagó los derechos de liberarse de la esclavitud. No ocurre eso ahí, sino simplemente Pablo lo envía a su dueño como corresponde y su dueño debiera tratarlo como tiene que tratarse a un hermano en Cristo. Getsemaní. Hablo del atavío de la mujer, 1 Corintios 11:6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Quiere decir que es deshonroso a la mujer raparse el cabello? ¿Cuál es la interpretación del versículo? Bueno, los versículos un tanto dificultosos son siempre instrumentos para utilizarlos en justificación de opiniones personales. La Biblia no prohíbe en ese versículo que la mujer corte el pelo. Segundo, lo que está ocurriendo ahí, probablemente, no tenemos una evidencia escritural, por tanto digo probablemente, es que a los cristianos se les llamaba ateos, porque no tenían dioses en sus lugares de reunión. Muchas mujeres sacerdotisas de dioses o de diosas idólatras en aquel tiempo se soltaban el cabello para orar al dios o a la diosa y entrar en trance. Estas mujeres practicaban muy a menudo lo que se llamaba prostitución sagrada. Por tanto, cuando una persona veía a una mujer orando en un templo con el pelo suelto, entendía que era una prostituta sagrada. Ahora, la mujer prostituta que se juzgaba como tal en el mundo, habitualmente se le cortaba, se le trasquilaba el cabello para que se supiera que era una prostituta, y lo mismo se hacía también en algunos lugares con la adúltera. Por eso Pablo dice a las mujeres en Corinto: cuando oréis, no tenéis que soltar el pelo y pareceros una prostituta sagrada. Y si sois tan valientes para parecerlo así en el lugar de reunión de la iglesia, ¿por qué no os cortáis el pelo y parecéis prostitutas también a los ojos de la sociedad en general? Isaías Fuente. ¿Quién o quiénes autorizan o certifican como buena alguna versión o traducción de la Biblia? ¿Serán las sociedades bíblicas? ¿Cómo es que llegan a ser aceptadas en nuestras denominaciones? Una traducción bíblica no requiere ninguna certificación de nadie, simplemente que sea una versión fiel a los textos que se están traduciendo, sea el hebreo para el Antiguo Testamento o el griego para el Nuevo Testamento. Las Biblias son aceptadas entre los cristianos por la fiabilidad de la traducción atestiguada por especialistas en el idioma que se trate, bien sea el hebreo o bien sea el griego, pero no hay una certificación especial para que esa Biblia sea aceptada, sino el consenso, digamos así, de los especialistas que afirman que esa versión es buena conforme a los idiomas. Isaías Fuente quería hacer pedido o sugerencia de temas de exposición en el canal, tal como por ejemplo mayordomía, servicio cristiano, historia del cristianismo, cómo llegó la Biblia a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna sugerencia? Hago esta como sugerencia para el futuro, si Dios quiere. Bueno, hermano, tomamos nota de esto y podemos pensar en algún tema así cuando terminemos la serie de estudios en relación con el Sermón del Monte. Getsemaní. Génesis 2:24 está diciendo al varón de dejar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Bueno, porque cuando un hombre se casa con su mujer, la vinculación de obediencia a su antigua familia, a su anterior hogar, termina. Por tanto, deja a su padre y a su madre, en el sentido de que ya no depende de ellos, ni está en relación de obediencia con ellos. Esto no significa que no se cuide de los padres cuando tienen necesidad, pero lo que enseña es que los padres no se metan a administrar, a organizar la nueva familia, y que el marido entienda
que los consejos necesarios para ese nuevo hogar que ha establecido con su esposa tienen que ser consensuados con ella, no con los padres de él. Raúl Guzmán. Vi que es autor del curso de exégesis bíblica y bosquejos para predicadores, pero no encuentro ninguno de esos libros. ¿Puede ayudarme? Bueno, esta fue una serie de bosquejos que está totalmente agotada y que Dios mediante vamos a imprimir, tal vez a lo largo del próximo año, porque hay muchos hermanos que los están pidiendo. Isabel Moreno Fernández. Si no creemos en las maldiciones generacionales, ¿por qué la Biblia habla de que Dios hace que Jehú mate a toda la descendencia de Acab? Bueno, Acab se hace acreedor de eso porque Acab es un pecador a quien Dios castiga retirándolo del trono de Israel a él y a toda su descendencia. La forma de evitar que eso se produzca es la muerte de sus descendientes. Pero esto no significa una maldición dada a una persona que se extiende al resto de sus generaciones, como gusta mucho a algunos en el mundo llamado carismático. Rolando Peralta Mera. Dos preguntas. ¿Un hombre divorciado creyente que no se ha casado por segunda vez puede ejercer oficio de anciano? O también, ¿un hombre divorciado creyente puede ejercer don pastoral o de maestro en la congregación que asiste? Primero, los dones son regalos que el Espíritu Santo hace a quien quiere y como quiere, sin condicionantes. El hecho de que haya un divorciado, mi consejo personal sería que no fuese reconocido como anciano en una iglesia, porque ha dejado de ser irreprensible y ha dejado de ser marido de una sola mujer. En cuanto al don de maestro, si alguien lo tiene y ha caído en un pecado, debe ser el liderazgo de la iglesia el que le permita ejercer ese don si es que realmente se ha restaurado espiritualmente. Ángel Fernández Vidal. En el Antiguo Testamento los israelitas ofrecían un cordero por el pecado. Lo que no sé es cuándo. Cada vez que pecaban, cada día, cada mes, cada año. Bueno, la pregunta es una pregunta genérica. Los sacrificios por el pecado se llevaban a cabo cuando un israelita reconocía haber cometido un pecado involuntario contra Dios. Debía traer un cordero para el sacrificio y esto lo traería cuantas veces se diese cuenta de la comisión de un determinado pecado que había hecho involuntariamente, es decir, sin intención de hacerlo, y venía Dios con el sacrificio que reparaba, digamos así, la falta cometida. Emma Yolanda Torres Cuestas. ¿Cómo puede vencerse el alcoholismo en una persona? Primeramente pidiendo el recurso de la gracia para que el Espíritu le haga más semejante a Jesús. Es decir, andando en el Espíritu. Esta es la condición primaria, necesaria e indispensable para una recuperación de ese tipo. Segundo, generalmente necesitará asistencia médica para que pueda regular esa dependencia de una droga que es el alcohol. Es verdad que Dios puede cambiar a la persona de manera que sea borracho, adicto, alcohólico el día de hoy, cree en Cristo y deje de serlo mañana, pero no es generalmente así. Por tanto, necesita una asistencia técnica para eliminar de su organismo todo aquello que le atrae hacia el alcohol. Salvador Cuántico. Dentro de un matrimonio cristiano, ¿cuántas veces debe ser perdonada una infidelidad? No hay pecados de primer nivel y pecados de segundo. Es decir, yo puedo perdonar indefinidamente un pecado sencillo y debo no perdonar indefinidamente un pecado grave, a mi entender. Todo pecado es ofensa directa a Dios. Por tanto, evaluar los pecados no tiene una base bíblica. La Biblia enseña a perdonar sin límite, como somos perdonados. Cristo nos perdona continuamente. Dios perdonó, extinguió la responsabilidad de nuestros pecados
al trasladarlos a la cuenta de su Hijo. Por tanto, Dios nos perdona permanentemente. Pero, en caso de infidelidad, es necesario saber que el infiel o la infiel ha dejado definitivamente esa práctica. Reconoce su pecado, pide perdón, demuestra que no está cayendo en esa falta, en ese pecado, y debe ser perdonado. Pero eso, como puedes apreciar, no es indefinidamente o un montón de veces, sino que es una ocasión temporal en la que lamentablemente todos podemos caer. Jonatán Lozano, ¿por qué Éxodo 4, 28 al 31 el Señor sale al encuentro y al parecer quiere quitar la vida a Moisés, y otros dicen que al hijo de Moisés? Puesto que en el contexto anterior dice que Israel es su hijo, su primogénito, y que él actuaría con la mortandad de los primogénitos de Egipto. Séfora coge un pedernal, corta el prepucio al niño. ¿Me puede explicar por qué el Señor actúa de esta manera tan drástica, diría yo? Bueno, por una forma muy sencilla. Moisés era un desobediente. Dios había establecido la circuncisión para los varones del pueblo de Israel y él no había circuncidado a su hijo. Por tanto, estaba quebrantando el mandamiento de Dios conscientemente. Por otro lado, todo acto de rebeldía es pecado y tiene consecuencias. Tercero, Dios está enseñando y preparando a Moisés para la conducción de un pueblo, enseñándole que tiene que obedecer en todo. Y efectivamente Moisés lo hace así. Después en el desierto, a lo largo de los 40 años, Moisés dice reiteradamente, hizo esto conforme a todo cuanto Dios le había mandado. Es la escuela de la gracia, que a veces es muy directa para que aprendamos la lección. Luis García, ¿es necesario para el creyente bautizarse para salvación? ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? El único requisito para ser salvo es creer en Jesucristo. Pablo lo dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El bautismo es la expresión visible de la salvación o del nuevo nacimiento. Por tanto, no es necesario bautizarse para ser salvo. El bautismo no añade nada a la salvación, pero sí el bautismo es necesario para testimonio público de que se ha recibido esa salvación. Hay dos conversaciones a continuación. Es interesante ver que a veces alguien formula una pregunta y otro contesta ya esa pregunta, como ocurre en el caso actual. Emanuel Jiménez Silva dice, cuando Pablo habla de lenguas angélicas, ¿a qué se refiere? La pregunta es, ¿está utilizando un lenguaje figurado y está utilizando un lenguaje hiperbólico? Es decir, una exageración para que se entienda lo que está diciendo. Cuando se refiere a lenguas angélicas, está refiriéndose a un mensaje dicho en un idioma de una forma tan exacta, precisa y perfecta como los ángeles lo hicieron cada vez que hablaron con los hombres. Y hay un diálogo que surge contestando Manuel Sandoval esta pregunta, en donde habla más o menos de la misma manera, un poco más extenso, sobre lo que significa el hablar en lenguas y lo que entiende él como respuesta a esta pregunta. Y añade Emanuel Jiménez Silva, después de haber leído seguramente la respuesta de este hermano, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende. ¿Es una hipérbole? Primero, lo que está diciendo Pablo es que cuando tú hablas en un idioma desconocido para la congregación, nadie entiende lo que estás hablando, a no ser que haya un traductor. Y en este sentido el apóstol le está diciendo, os dais a los corintios y a nosotros también, os dais cuenta que las lenguas tienen muy poca importancia para edificación y que las lenguas no son dadas para creyentes, sino para testimonio a los incrédulos. El apóstol Pablo dice que él prefiere en la iglesia hablar 5 palabras con su entendimiento, es decir, que puedan entenderlo aquellos que lo escuchan, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Quiero hacer una advertencia aquí.
Lenguas son idiomas. Hablar en lengua significa hablar en idiomas, no hablar en sonidos extraños. Segunda advertencia, las lenguas son dadas como don, no todos tienen ese don. Tercera advertencia, no es posible que todos los creyentes hablen en lenguas como manifestación de haber recibido el Espíritu Santo. Por tanto, tengamos mucho cuidado con no dejarnos engañar y no ser tampoco engañadores. Otra conversación que se abre en el canal. Luis García comienza esa conversación. ¿La salvación recibida por gracia y misericordia en Jesús se pierde? Un creyente activo, servicial, se aleja de la fe, no asiste a la congregación, comete pecados graves y se aleja completamente. ¿Es salvo? Primera respuesta a la primera pregunta. La salvación no puede perderse. Segundo, una persona que se llama creyente y practica pecados graves, vive perdidamente, se aleja de la fe y finalmente se aleja completamente de la iglesia y de Dios, lo que está manifestando es que nunca fue salvo. Como dice Juan, no le ha visto, no ha visto a Dios ni le ha conocido. Manuel Sandoval interviene inmediatamente dando una respuesta a que la salvación no se pierde, apoyándola con textos bíblicos, etcétera, etcétera, y termina mencionando la unidad de Cristo y del Padre. Gracias por participar en esa conversación, pero la pregunta se responde práctica y simplemente como acabo de hacerlo. Oviedos. Estoy por empezar a asistir a una iglesia bautista de la Confesión Bautista del Sur, pero al preguntar cuál era su postura de método de interpretación me dijeron que no son de teología del pacto ni teología de interpretación dispensacional, sino que tienen la teología del pacto progresiva. No encuentro ese tema en español y me gustaría saber qué es esto. Bueno, el dispensacionalismo progresivo o el pacto progresivo, que también se utiliza ese término, es una forma de entender la profecía y que se desarrolla partiendo del Antiguo Testamento y enlazándola paso a paso hasta llegar al final de los tiempos, cielos nuevos y tierra nueva. En ocasiones no presta demasiada atención al traslado de la iglesia antes de la tribulación, pero es una forma de interpretación teológica y no significa que porque no es del sistema dispensacional histórico tengamos que apartarnos de ella como si fuese una cuestión herética. Son formas interpretativas, pero no son herejías bíblicas. Hasta aquí las respuestas del día de hoy. Que Dios bendiga vuestro tiempo y seguimos mañana, si el Señor lo permite, con la segunda serie de esta semana.